Muy buenas tardes a todos, que el Señor los bendiga. Qué bueno que podemos reencontrarnos siempre, ¿verdad? Algunos han estado de vacaciones, algunos un poco forzadas las vacaciones, Manolo. Pero hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay cosas muy buenas, muy grandes que el Señor está haciendo. Muchas cosas. Cada día podemos disfrutar de su gracia. Cada día, en verdad que sí. Vacaciones, tiempo de vacaciones, agosto. Muchos están por allí de vacaciones. ¿Has notado que cuando uno regresa de vacaciones dice, ¡ay, se acabaron! ¿Por qué? Bueno, las vacaciones son muy buenas, nos ayudan mucho, nos hacen cambiar de actividad, nos despejan la mente de tantas situaciones a veces estresantes. Obviamente es parte de nuestra salud, pero no quitan los problemas. Es el gran lío, ¿verdad? Regresamos y el problema está ahí, los problemas están ahí, las dificultades de la vida están allí. La Biblia habla, no de vacaciones exactamente, se refiere más bien al reposo. Y es allí donde vamos a estar meditando. Hebreos capítulos 3 y 4, vamos a escoger algunos versículos, pero sería tan bueno que en casa fueses y leas de principio a fin todo el libro de Hebreos para que comprendamos mejor el contexto de por qué está escrito eso ahí. Ahora, vamos a concentrarnos en esos capítulos 3 y a partir del versículo 7 y capítulo 4 hasta el 13. Quizás en tu Biblia aparece tu versión me refiero, con un título, El reposo del pueblo de Dios, dirá en algunas de las versiones como en la Reina Valera. Y nos preguntamos entonces, cuando habla de reposo aquí, ¿a qué se refiere exactamente? Pues bien, el reposo del cual habla depende de qué se está hablando, en qué contexto. Este pasaje cita el Antiguo Testamento. Para la gente, pueblo de Israel especialmente, el reposo era la tierra prometida, la tierra aquella que Dios dijo, leche que fluye, leche y miel, una tierra maravillosa, donde cada uno tendría ahí sus viñedos, su parra, descansaría bajo de la parra, en su casa, en su propia finca. Qué bendición, cómo anhelaban aquellos ese lugar. Dios prometió esa tierra. Pero luego lo encontramos otra vez, este tema del reposo, ahora en el libro de Hebreos. Y bueno, encontramos que queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál reposo queda? Porque nosotros no necesariamente está hablando de que vamos a ir a la tierra prometida literalmente. Entonces, obviamente está hablando de manera metafórica para hablar de la máxima bienaventuranza del creyente. ¿Cuál es? No puede haber mejor cosa que un día estaremos cara a cara frente al Señor. La máxima bienaventuranza es habitar por siempre, eternamente con el Señor. Y por supuesto, nunca más habrá fatiga, nunca más habrán problemas, nunca más habrán pruebas. Ese es el verdadero reposo. Qué bendición, ¿no? Un reposo que no termina, porque Dios así lo prometió, que prepararía un lugar para nosotros, para que estemos con Él. Lo maravilloso de todo eso, lo más grande que pueda haber es la presencia misma de Dios allí. Estaremos con Él, literalmente con Él. Ahora, 3 cosas se nos dicen en este pasaje respecto a este reposo que falta. Ese sí es lo mismo del cual está hablando la palabra del Señor. Vamos al capítulo 3 y voy a leer versículos 7 hasta el 11. Hebreos 3, versículos 7 a 11. Dice así: Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije,
Siempre andan con su mente extraviada y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Bueno, al principio de esos pasajes, el escritor del libro de Hebreos dice que el Espíritu Santo dice. Entonces, esa es una referencia a que esto es parte de las Escrituras, inspiradas obviamente por Dios en la persona del Espíritu Santo. Y si en casa quieres, puedes anotar y encontrarás el Salmo 95, versículos 7 al 11, precisamente donde está justo este pasaje. ¿Dónde dice el Espíritu Santo eso? En las Escrituras, en los Salmos. Salmo 95, a manera de poema, así está escrito. Para recordar un evento que marca y habla de la dureza de nuestros corazones. ¿Cómo somos, no? Porque está hablando del pueblo de Israel. Específicamente se refiere a eventos como Números, en el libro de Números, capítulo 14. Dice en el versículo 7, si oís hoy su voz. ¿La voz de quién? Es obvio, la voz de Dios. Si oís la voz de Dios, es que oír la voz de Dios no es como aquellos, porque ellos efectivamente oyeron. ¿Cuál fue el problema? No obedecieron. Oyeron sí, pero no obedecieron. De tal manera que nos anima, nos exhorta, nos manda inclusive oír. Siempre Dios está diciéndonos así, que oigamos con el propósito de obedecer. No solamente es oír la voz de Dios para obedecer. En el versículo 8 dice que aquellos, pues sí, escucharon la voz de Dios, no oyeron. ¿Por qué? Bueno, ahí hay algunas características de aquel pueblo. Dice que ellos endurecieron sus corazones. Pero también habla de que provocaron a Dios. Mira qué peligroso esto. Provocar. La idea de provocar aquí tiene que ver con hacer que reaccione de alguna manera Dios. En este caso, con un juicio. Porque al no obedecer lo que Dios dice, obviamente aquellos se estaban oponiendo al deseo, al carácter mismo de Dios, a la persona misma de Dios. Y provocaron una y otra vez a Dios, una y otra vez. Mira, versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y aunque parece ser una sola frase, pero son dos eventos. Pero muy parecidos esos dos eventos. Cuando habla de la provocación, y esto lo comparamos con el libro de los Salmos, donde está hablando de esto, se refiere a algo que ocurrió y está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 17. Pues ellos tuvieron sed en el desierto, aquel pueblo. Iba vagando por el desierto y obviamente tuvieron sed. De tal manera que le reclaman a Moisés y le dicen ellos, ¿está pues el Señor con nosotros o no? Qué altivez, ¿no? A ver, ¿y por qué no tenemos agua? ¿Qué le pasa a Dios? Dice, me provocaron, dice Dios. A Dios no se le trata así. Dios merece total respeto, absoluto respeto. No vamos al Señor en oración exigiéndole a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle? Vamos al Señor humillados, reconociendo nuestras necesidades, pero reconociéndole a Él como único proveedor. Según aquel evento de Éxodo 17, esto sucedió en el desierto de Sin, cerca del Sinaí. Recordamos que en el Sinaí Dios dio las leyes. Y cuando habla, dice el versículo 8, me provocaron en el día de la tentación, en el desierto. Es otro evento. Parecido, también tuvieron sed. Ellos estaban no en el desierto de Sin,
Y aquí está que parecen estos eventos, sino en el desierto, otro desierto de Zin, ahora es con Z. El primero es con S, lo escribe así, la palabra de Dios, y luego en Números, capítulo 20, habla del desierto de Zin. ¿Dónde era eso? Pues estaban ya en la tierra prometida. Estaban a punto de tomar posesión de sus propiedades. Ya estaban allí. Pero también allí tienen sed, obviamente. Están muy cerca del mar, pero el mar muerto está allí, es pura sal. Ahora te imaginas en tierra seca y el agua salada. ¿Y dónde está el agua dulce que podamos tomar? Y allí, según Números capítulo 20, versículo 3, ellos dijeron: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Es que desde aquella provocación primera hasta esta segunda, toda una generación había muerto. Esta nueva generación que no conoce, no quiere conocer a Dios, sigue sin querer escuchar a Dios. Ahora ellos dicen: mejor nos hubiésemos muerto. Dice Dios: me provocaron. No se puede jugar con Dios. Ahora, Dios está reclamando porque dice al final del versículo 9 que a pesar de todo ello, ellos habían visto mis obras durante 40 años, dice Dios. ¿Qué obras vieron? Muchas, muchas. Desde que salieron de la tierra de Egipto, Dios estaba haciendo una y otra maravilla a favor de ellos, para liberación de ellos, para provisión de ellos, porque sí que les daba agua de la roca, sí que les daba comida, carne, millones de avecillas, aquellas que vinieron para alimentarles, sí que les daba maná del cielo todos los días. Ellos vieron la mano, la buena mano de Dios, pero no agradecieron. Disfrutaron la gracia de Dios, pero no les gustaba. Siempre el corazón del ser humano, ¿no? Inconforme. Dice Dios: me provocaron. En el desierto de Zin, el otro desierto, en la provocación, en el desierto. Me provocaron, dice el Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dice allá en Números capítulo 14, versículo 11, hablando con Moisés, le dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Llega el colmo de la paciencia, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué una y otra vez está provocando a Dios? ¿Por qué una y otra vez está disfrutando la bendición de Dios, pero siempre inconforme? ¿Por qué una y otra vez cayendo en el pecado y hundiéndose en el pecado cada vez más? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Dice Dios. Por lo tanto, aquellos eventos de lo que están hablando es de nosotros mismos, de nuestro corazón, de nuestra dureza de corazón. Por eso dice el versículo 8, ya hablándonos a nosotros, la gente del Nuevo Testamento. Dice: no endurezcáis vuestros corazones, como aquellos. No endurezcamos nuestros corazones. El disgusto siempre hace algo en Dios. ¿Qué pasa? Versículo 10. Por eso me disgusté contra aquella generación, dice Dios. Me disgusté. Esa palabra de que se disgustó tiene que ver con algo que le causa molestia a alguien, pero con dolor. ¿Te ha pasado, seguro, que quieres disfrutar de una caminata buena, pero se mete una piedrita en el zapato, ¿no? Y vas bien, tranquilo, pero te molesta. Y tienes que parar, sacar esa piedrecilla. Y sigues. Pero ahora es el dolor que quedó allí por esa piedrecilla. Como que se te echa a perder el paseo, ¿no? Esa piedrecilla en el zapato. Pues más o menos es lo que dice Dios cuando dice: me disgusté. Es algo que le causó un dolor y le molestaba.
No era una piedrecilla, era una persona y otra y otra y otra. Y todo aquel pueblo, toda aquella generación dice que le disgustó. Dios nos libre de ser esa piedrecilla que le causamos dolor, molestia al Señor. Dice Dios, me disgusté. Y le disgustó ciertas actitudes. Por ejemplo, en ese versículo 10, sigo leyendo, me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan, 1, con su mente extraviada. 2, no han conocido mis caminos. 2 cosas. La piedrecilla. 1, muy distraídos. Siempre con su mente extraviada. Y cuando habla de una mente extraviada, es una persona que ha escuchado el engaño de otro y se ha ido tras el engaño conociendo la verdad. Siempre escuchando el error y siguiéndolo, conociendo la verdad. La segunda cosa, dice, tiene que ver con su desinterés a su palabra. No han conocido mis caminos. Varias veces Dios se refiere a su palabra como sus caminos. En Murcia, por ejemplo, estamos estudiando el libro de Jeremías. Y Dios habla de volver a las sendas antiguas. Y se refiere a volver a la palabra de Dios, a su palabra. De tal manera que estos tenían 2 grandes problemas, ambos hablando de su indiferencia para con Dios. Conocían la verdad, pero les gustaba ir tras el error. Tenían la palabra, pero no querían conocerla. Desinteresados totalmente. Entonces, dice el versículo 11, por tanto juré en mi ira, dice Dios. ¿Hasta dónde llevó esta provocación a la ira de Dios? Y a jurar, es decir, aquí hay una palabra que no va a fallar. Dios promete algo, pero no en el sentido de una bendición para ellos, sino un juicio para ellos. Y el juicio es, no entrarán en mi reposo. Como está hablando de la gente del Antiguo Testamento, está hablando de la tierra prometida. Por lo tanto, toda aquella generación pereció en el desierto. Toda, a excepción de Josué y Caleb. Pero todos. De tal manera que esa piedrecilla, cuando uno es una piedrecilla, un disgusto doloroso para Dios, llevemos cuidado. Llevemos cuidado. ¿Qué causa eso? Bueno, nuestra indiferencia para con Dios. Ese es el problema. Entonces, nosotros elegimos lo que Dios no quiere darnos. Dios no quiere. 2 Pedro capítulo 3, versículos 9 y 10. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno perezca. ¿Qué no quiere Dios? Condenar. Jesús mismo dijo en su primera venida que Él no vino a condenar, Él vino a dar vida. Pedro, el discípulo aquel del Señor, entonces ahora escribe y dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego dice, pero el día del Señor vendrá. Es decir, vendrá aquello que lo que Dios no quiere dar. Dios no quiere juicio para nosotros. Dios quiere bendecirnos. ¿Qué quería Dios para aquella generación? Darles reposo, darles la tierra prometida, pero no quisieron. Por el contrario, le provocaron. Ellos eligieron lo que Dios no quería darles. Tremendo, ¿verdad? Testimonio este que nos da la palabra del Señor. Por lo tanto, hay un reposo, pero es imposible alcanzarlo para los duros de corazón. No pueden alcanzarlo, dice la palabra de Dios. Segunda cosa, para alcanzar ese reposo, entonces es importante analizarnos a nosotros mismos y pensar ya no en aquellos, sino en mi propia persona. ¿Y yo qué? Nota que a partir del versículo 12, Hebreos capítulo 3, versículo 12, está hablando a la iglesia. Dice, tened cuidado, ¿quiénes?
hermanos. Entonces, ¿a quién está dirigida estas palabras? A la iglesia, a nosotros. Pero cuidado, llevemos mucho cuidado al estudiar este pasaje, porque, ojo, no todos son hermanos. Mira este pasaje. Dice ese versículo 12, tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Mira, está hablando a la iglesia y está diciendo, ya, pero es que algunos tienen un corazón malo e incrédulo. Entonces nos preguntamos, ¿un creyente tiene un corazón malo e incrédulo? Bueno, de lo que está hablando es, más adelante va a explicar aún más, que hay algunos que viven, parecen, pero están apartados de Dios. Sí pueden estar en un lugar, por ejemplo, como este, en un lugar de culto, pero su corazón lejos de Dios. Lleva el nombre de hermano, pero no está en Cristo. Tened cuidado, porque si no se está en Cristo, entonces sí que el corazón es malo e incrédulo, porque Cristo cambia el corazón, lo cambia. Del Antiguo Testamento viene una promesa, ¿verdad?, de cambiar el corazón de piedra por uno de carne. ¿Cuál fue el problema de aquellos? Un corazón duro, incrédulo. Y se llamaban pueblo de Dios. Y defendían que eran pueblo de Dios, pero lejos de Dios, irritando a Dios, provocando a Dios. De tal manera que cuando se habla ahora a nosotros, nos dice, cuidado, no vaya a ser que estemos en esa situación. Sí, con el pueblo, pero lejos de Dios, diferente. Por lo tanto, algunas cosas que se nos recomienda entonces. Versículo 13 dice, antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día mientras dure ese hoy, para que la seducción del pecado no endurezca vuestras conciencias. Exhortaos, dice. ¿Quiénes deben exhortarse? Recordando que exhortar significa animar. En ciertos casos es un poquito más fuerte. Casi siempre pensamos y nos vamos a lo primero. Una exhortación es un regaño, es una reprensión. No siempre. Simple y sencillamente es una llamada de atención amorosa con el propósito de provocar cambios. Dice que nosotros, entre nosotros, unos a otros, debemos animarnos. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es alejarnos. Entonces nos debemos animar los unos a los otros. A propósito, la palabra del Señor enseña que hay un don de exhortación en la iglesia, ¿no? Es decir, no solo el pastor exhorta. A veces muchas personas hablan conmigo y me dicen, mira, habla con fulano y exhórtale. Y digo, ¿solo yo? ¿No dice la palabra de Dios unos a otros? Con amor, sí. Un acercamiento hacia otro hermano en Cristo. Estamos en la misma condición al final. Y nos podemos acercar amorosamente para animar. Cuidémonos mutuamente. Es un trabajo permanente. Dice que debemos exhortarnos los unos a los otros cada día. Cada día. ¿Cuál es la idea? Mira, solo hay que pensar que el enemigo, que mi carne misma y que el mundo, esos no tienen vacaciones. Estos no paran. Trabajan constantemente y se busca la caída tuya y la caída mía. No paran. Entonces dice, pues entonces exhortaos unos a otros cada día. Y luego dice, mientras dura ese hoy, mientras hay tiempo. ¿A qué se refiere a ese hoy? Es el tiempo del arrepentimiento. ¿Cuándo es el mejor día para arrepentirse? Hoy. No mañana, es ahora, es ya. Exhortaos, animaos, tened cuidado. Exhortaos, animaos. Versículo 14 dice,
Porque hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El que está en Cristo, el que tiene parte con Cristo, como dice este pasaje, retiene su fe, se mantiene en fe. Se habla de esto en relación a la perseverancia de los santos. La idea es que aquel que está en Cristo verdaderamente no volverá atrás. Ahora, puede que nosotros entonces nos preguntemos, ¿pero qué pasó con fulano, fulana? Es que eran fieles y mira dónde están ahora, tan lejos. ¿Qué pasó con ellos? Mira, aquí no habla de estar por emociones pasajeras. Porque las emociones pasan y acabadas las emociones, la persona se irá. Las emociones fluctúan. Estar en Cristo no es una cuestión de emoción. No se trata de eso. No se trata de estar en Cristo queriendo solamente las bendiciones de Dios. Es que en la prueba esa persona se irá. Porque dirá, ¿y qué pasó con Dios? ¿Qué pasa que no me bendice Dios? Si yo soy su hijo, ¿qué le pasa a Dios? Cuando la prueba llega, se va. No, estar en Cristo no es estar en un lugar para agradar a otra persona. Porque un día se cansará esa persona y se irá. No se trata de eso. Aquí habla de permanecer en Cristo, pase lo que pase. Esta semana me ha impactado muchísimo, de verdad, como a cada uno de vosotros seguro, ver las cosas de las noticias, ¿no? Tanto dolor, tanto sufrimiento, pero especialmente lo que pasa en Afganistán. Esa desesperación es impresionante. Querer huir, querer salir, y no hay manera. Es impresionante eso. Es impresionante ver que una madre entrega a su niño a unos soldados para que se lo lleven. Renuncia a ese niño con tal que ese niño esté mejor que él. Es impresionante ese desprendimiento desgarrador seguro. Es impresionante ver gente que se aferra a las ruedas de un avión tratando de tal vez puedo escapar. Es impresionante. Qué terrible. Ahora piensa, en ese lugar hay creyentes en Cristo Jesús. Un lugar en donde hay una persecución severa y ahora habrá mucho más. ¿Te imaginas esa prueba para el creyente? ¿Perseverarán? ¿En la fe estarán tan firmes como para seguir adelante? En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido. ¿Cuántos se aferrarán al Señor diciendo, pero yo soy vencedor en Cristo y estaré firme? Oremos por esa gente y oremos por nuestros hermanos en Cristo ahí. Que su fe no flaquee, que no caigan, que se mantengan firmes, porque de ahí algún día escucharemos testimonios que nos impactarán. Gente firme en la fe, pase lo que pase. No flaquearán, permanecerán, retendrán su confianza en Cristo. Oremos por ellos, porque no es fácil. En Juan capítulo 7, el Señor dijo a las gentes, muchos le seguían, y dijo, hay algunos de vosotros que no creen en mí. Luego, en el versículo 66, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjate. El Señor sabía. Sí vio mucha gente siguiéndole. Pero conocía los corazones. De inmediato se empezó a ver algunos que se iban y ya no andaban con él. Entonces el Señor va a los suyos, a los más cercanos, a sus discípulos tan cercanos a él,
Y les dice, ¿acaso queréis iros vosotros también? Nota cómo el Señor va y hace que nos autoexaminemos. Y les da la oportunidad y la libertad. ¿Queréis ir vosotros también? Pero por ahí levanta la mano, no sé si levantó la mano o no, el discípulo Pedro y dijo, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Notas que en estas palabras el centro no es Pedro, eres tú, Señor. ¿No? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo. Estoy aquí por ti, no por mí. No por qué dirán, no por quedar bien con otros. Estoy aquí por ti. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? La tradición dice que Pedro murió martirizado por la causa de Cristo. Es decir, hasta el final. Hasta el final. Mira, capítulo 3, versículo 15. 3:15. Por lo cual dice, está citando otra vez el Antiguo Testamento. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quien ha creído, que no se endurezca. Es la exhortación. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que tras haber oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Cuántos salieron de Egipto? Algunos calculan que pudieron haber sido 3 millones de personas. ¿Quiénes fueron? Los que al haber oído, tras haber oído, le provocaron. Fueron aquellos que salieron. Salieron juntos. Salieron con gente de fe, como Moisés. De hecho, Moisés le dirigía. Un hombre de fe. Sin embargo, flaquearon aquellos. Muchos fueron simpatizantes. De hecho, dice la palabra del Señor que muchos egipcios inclusive salieron con ellos. Salieron muchos simpatizantes. Pero el que permanece, el que retiene su confianza en Cristo, no es un simpatizante de Cristo. Está comprometido con Cristo. Versículo 17 dice, ¿y con quién estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron en el desierto? Quien ha creído en Cristo no le da disgustos a Dios, no provoca a Dios. Versículo 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Quien está en Cristo no debe desobedecer la llamada del Evangelio. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Algunos se quedaron fuera por incrédulos. Quien está en Cristo no se queda fuera porque su fe está anclada en Cristo. De principio a fin. Es imposible alcanzar el reposo de Dios para la gente dura de corazón, dice la palabra. Es imprescindible autoexaminarnos entonces. Y es ineludible permitir que la palabra de Dios nos hable. Dejemos que Dios nos hable y seamos sinceros con nosotros mismos. Porque a partir del capítulo 4 hay un énfasis fuerte en la palabra de Dios. Dice versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Por eso, mientras la promesa de entrar en el reposo de Dios aún permanece, hay algo que permanece. La promesa de Dios. Dios ha dado su palabra. La palabra del Señor permanece. Además de eso, versículo 2 dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. La buena nueva, el evangelio mismo, se ha anunciado como aquellos a nosotros. Pero dice la segunda parte del versículo 2, a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra
porque no se adhirieron a la fe, a aquellos que sí la oyeron. El Evangelio es proclamado, se ha anunciado, se sigue anunciando, se seguirá anunciando. Algunos y muchos le escucharán, pero a algunos no les servirá de nada, dice. ¿Por qué? Por no obedecer. No es lo mismo escuchar el Evangelio que someterse al Evangelio. Versículo 3, 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo conforme a lo que Dios dijo. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios cumple. Los que hemos creído entramos en el reposo. Ya entramos en el reposo. Veremos un poquito más de eso más adelante. Ahora, versículo 6, 4:6. Por tanto, puesto que falta a algunos que entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, Dios otra vez determina un día, el hoy, por medio de David, quien dijo mucho de tiempo después, y según el pasaje citado anteriormente, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, Dios está diciendo que aún hay oportunidad, porque falta un reposo. Uno fue la tierra prometida, pero falta un reposo. Ahora, ir a la presencia misma del Señor para vivir con Él eternamente y para siempre. Falta que algunos entren, según el versículo 6. Pero todavía hay tiempo. Dios determina un día, hoy, todavía hay tiempo. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 9. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces aquí la pregunta, ¿yo soy pueblo de Dios? Mira, dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Algunos ya entraron en el reposo. ¿Quiénes? Bueno, algunos ya pasaron a la presencia misma del Señor, ya están ahí. Pero algunos otros, aunque no, obviamente, hemos muerto, ya estamos en los lugares celestiales con Cristo, dice el libro de Efesios. ¿Están seguros? Ya entramos, ya somos parte de ese pueblo que va seguro porque Dios lo dijo, porque es su palabra que no falla, que nos asegura que el que tiene al Hijo tiene la vida. Un día, literalmente, reposaremos de nuestras obras. Literalmente. Saldremos de este mundo de dolor, de sufrimiento, de pánico, de terror. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero un día seremos libres totalmente de ello. Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga imitando el mismo ejemplo de la desobediencia. Entonces algunos no entrarán porque simplemente son desobedientes y no quieren arrepentirse. Entonces viene ese pasaje famoso del versículo 12, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne. ¿A qué se refiere cuando dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Literalmente es que nos lleva a juicio. Es decir, mira, Dios habla en su palabra y me toca tan directamente. Cuando estoy en una situación de pecado, Dios dice en su palabra y no cambia su palabra. Eso es pecado, punto. Entonces yo mejor cambio de capítulo y leo otra cosa porque no me conviene escuchar eso, pero la palabra no cambia. Pero yo quedo ahí con una cosa, ¿verdad? Porque yo sé que no estoy actuando correctamente a los ojos de Dios. De tal manera que es la palabra que me juzga, que me lleva a juicio y me dice, tienes que arrepentirte, punto. Aunque les cambies de libro
te pases del Antiguo al Nuevo Testamento si quieres, pero eso está escrito ahí. Y tienes que cambiar. Entonces la idea aquí es que permitamos que la palabra del Señor llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, para que nos autoexaminemos y determinemos nosotros mismos, a ver, yo me llamo hermano o soy un hermano en Cristo Jesús porque estoy en Cristo. Yo creo estar en el pueblo de Dios o soy parte del pueblo de Dios. Yo espero entrar un día en el reposo o estoy ya en la promesa del reposo. De tal manera que todo este pasaje tiene que ver con examinarnos. Y si el examen aparece negativo, en el sentido de no está bien, ¿qué hacer? Aún hay un hoy, dice Dios. Es decir, todavía hay oportunidad de arrepentimiento. Este es un mensaje para mí, para ti, para todos. Es un mensaje vigente. Ejemplo de la antigüedad, sí. De aquellos del Antiguo Testamento, sí. Pero un ejemplo para nosotros al día de hoy. Hay un reposo perfecto, magnífico. Es para ti. ¿Es para ti? Hagámonos un autoexamen. Y seamos sinceros para con Dios. Permitamos que esa palabra discierna nuestros pensamientos. Vamos a orar. Padre que esté en los cielos, muchas gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Dios, por esa perfección de la palabra, Señor, que nos habla en verdad. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que aplica esta palabra a la vida de cada uno de los que oímos. Pero no queremos solamente oír y seguir adelante indiferentes. Ayúdenos, Señor, a oír para obedecer. Ayúdenos a cada día, examinarnos a la luz de la palabra del Señor. Pruébame, dice su palabra, Señor. Ve si hay en mí camino de perversidad. Y, Señor, reconocemos que cada día necesitamos personalmente autoexaminar nuestra conducta para con usted. Y a la vez ayudar a otros, porque flaqueamos. Y si flaqueamos, ayúdenos, Señor, a tener palabras de amor, a tener palabras, esa palabra de exhortación que viene de Dios, para animarnos a seguir adelante en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la promesa magnífica del reposo, porque un día acabarán todas las dificultades para sus hijos. Gracias, Dios, por todos los que ya están con esta certeza, la seguridad total de estar en Cristo Jesús. Algunos ya entraron al reposo, bendito sea, Señor. Pero oramos especialmente para cualquier persona que pudiese estar en duda, que no sabe exactamente si está o no está. Pero gracias por su Espíritu Santo que habla al corazón de cada uno. Y por ello oramos, Señor. Sigue trabajando en nuestras vidas como usted lo sabe hacer, Señor, con el poder de su palabra. Por eso oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.